La alcaldía de La Magdalena Contreras es una de las 16 demarcaciones que componen el territorio de la Ciudad de México, la cual cuenta con una extensión territorial de 7.501 hectáreas, lo que representa el 5% del territorio de la ciudad. Su situación geográfica se localiza sobre la porción sur-poniente colindando con la alcaldía Álvaro Obregón hacia el norte y noroeste, la alcaldía Tlalpan al este y sur y con el Estado de México al sureste. La constitución geográfica muestra que se encuentra localizada sobre una provincia fisiográfica eje neovolcánico, el cual cuenta con una subprovincia de lagos y volcanes de Anáhuac, contando con un sistema de topoformas constituido en un 74% de sierra volcánica de áreas escarpadas, 16% de lomerías con cañadas y 10% de meseta basáltica. Dentro de sus características muestra altitudes que van desde los 2.500 metros en suelo urbano, incrementándose hacia el sur de la demarcación hasta alcanzar una altitud de 3.760 metros. Su superficie cuenta con un 18% de suelo urbano y por otro lado un 72% de suelo de conservación, sobresaliendo el hecho de que el 24.08% de la superficie con asentamientos humanos se establece rebasando la línea de conservación ecológica a lo largo de 7.08 kilómetros de suelo de conservación con frente a suelo urbano. Al tomar en cuenta el proceso sociohistórico de producción del espacio urbano, en particular la fecha de urbanización, la forma de producción del espacio habitacional, la condición legal de los asentamientos, los actores sociales involucrados, la duración de los procesos constructivos y otras características sociales como los rangos de ingresos de la población, podemos clasificar la ciudad en tipos de poblamiento o tipos de ciudad. Así, el territorio urbano de la Magdalena Contreras, organizado en áreas geoestadísticas básicas urbanas, podemos decir que predominan al menos tres tipos de poblamiento. Aproximadamente 47% de las áreas geoestadísticas básicas urbanas son clasificables como pueblos conurbados, que se urbanizaron después de 1929. Su poblamiento original se desarrolló de manera independiente del área central de la Ciudad de México y durante el paso del siglo XX fueron absorbidos por la expansión de estas áreas centrales. Aproximadamente 20% de las AGEP de la Magdalena Contreras son catalogables como colonias populares, que se distinguen por tres aspectos principales. En primer lugar, la ocupación de ese suelo fue jurídicamente irregular, sin contar con títulos de propiedad y sin autorización oficial para urbanizarlo. Los procesos de construcción fueron de carácter progresivo. La edificación se desarrolló de forma gradual. Primero se ocuparon los predios antes de que se construyeran las viviendas definitivas y de que se introdujeran los servicios urbanos básicos. Y en tercer lugar, los lotes son normalmente de tamaño pequeño, entre 90 y 200 metros cuadrados. Se ubican principalmente en las partes más altas y con pendientes pronunciadas. Las formas de las manzanas está adaptada en formas orgánicas y la vialidad generalmente tiene secciones estrechas. Algunas de las colonias representativas de este tipo de ciudad o tipo de poblamiento son Cerro del Judío, Cuauhtémoc y La Malinche, y otras ubicadas sobre suelo de conservación, como Ampliación Lomas de San Bernabé, El Ermitaño y El Ocotal. Cerca del 5% de las AGEP de esta demarcación son catalogables como fraccionamientos del tipo residencial medio, que son áreas urbanizadas para uso habitacional, principalmente por promotores inmobiliarios para vender lotes y viviendas a población de ingresos medios y altos. Normalmente cumplen con la normatividad correspondiente y fueron dotados de infraestructura urbana completa. La estructura urbana del territorio urbano de la Magdalena Contreras está organizada por dos elementos principales. El primero es la escasa vialidad primaria, que se ramifica en forma paralela en dirección sur-poniente a medida que se avanza en altitud y en terreno con pendientes. En segundo lugar, el tipo de manzana urbana, que es ortogonal y de amplias dimensiones en la zona oriental y central en los fraccionamientos de tipo residencial medio y de menores dimensiones y de forma más orgánica en las colonias populares y en los pueblos conurbados, hacia el poniente de la demarcación en las zonas altas.
El tramo del anillo periférico en la Magdalena Contreras tiene una doble función de frontera. Contiene y delimita su territorio urbano y al mismo tiempo es la puerta de acceso principal. Sobre este se conforma el principal eje de actividades productivas de grandes proporciones según los rangos de su población ocupada, entre 50 y 250 empleados, así como de otras dimensiones menores, entre las que predominan las destinadas a servicios de salud, asistencia social, comercio al por menor y servicios de alojamiento y preparación de alimentos. En el esquema general de movilidad en la Magdalena Contreras, observamos que los viajes que se originan todos los días desde esta demarcación representan únicamente 0.88% de los viajes que todos los días se realizan en toda la zona metropolitana del Valle de México. Los dos principales destinos son la ciudad universitaria de la UNAM y la zona de viveros, también en Coyoacán, que representan entre 16.3 y 7.15% de estos viajes. Y son los mismos puntos desde los que se originan los viajes dirigidos hacia la Magdalena Contreras, en proporciones similares. En el horario matutino se registran alrededor del 65% de los viajes que se realizan durante todo el día desde esta demarcación. Y el horario de máxima demanda matutina se registra a las 6 de la mañana, donde se realizan cerca del 18% de los viajes matutinos. En el horario vespertino se registra una hora de máxima demanda a las 6 de la tarde, donde ocurren el 16.8% de estos viajes. Podemos decir que la mayoría de los viajes que se originan en la Magdalena Contreras ocurre durante la mañana y que la mayoría de los viajes que recibe la Magdalena Contreras ocurre durante la tarde y la noche. Como podemos ver, el río Magdalena es el río abierto más grande que queda en la Ciudad de México. Cada momento que vamos avanzando y como vamos bajando paralelamente al río, vamos viendo cómo se llena mucho más de contaminación, de basura, y cómo se convierte en un tiradero al aire libre, en lugar de convertirse en un río. Cada vez más está entre construcciones y no se genera un espacio abierto, lo que genera un espacio de contaminación en lugar de un espacio abierto donde pueda generar comercio, donde se puede vender cafeterías, donde puede haber comercio en restaurantes, donde puede haber desarrollo de la zona, donde se distribuya todas las plantas que se cultivan en la zona, pueden estar más controladas. Aunado a todo lo anterior, toda el agua pluvial que se capta naturalmente en el río se va desperdiciando porque es la única fuente de captación de agua, dado que todas las coladeras que están sobre las calles van conectadas directamente hacia el drenaje. No existe un sistema de captación pluvial que contenga el agua de lluvia, mucho menos que la limpie y que eso se utilice, sino toda el agua de lluvia se desperdicia, tanto la del río Magdalena como la precipitación que cae sobre las avenidas que van a dar al drenaje. Esto, además de generar un desperdicio de agua brutal en la zona, hace un sistema vial totalmente colapsado, dado que en época de lluvias, como pudimos ver en los videos, todas las esquinas se paralizan debido a los encharcamientos, debido a la falta de control de las coladeras. Entonces genera una contaminación no solo atmosférica, sino auditiva, visual. Entonces yo, desde mi punto de vista, creo que el atacar el sistema, el problema pluvial, tanto en las calles como el desperdicio de agua en el río Magdalena,
es lo más importante que existe en la zona. En el año 2020, la Magdalena Contreras registró poco más de 247,000 habitantes, que representan 2.7 de los 9.2 millones de habitantes de la Ciudad de México. Así, está clasificada como la tercera menos habitada después de Coajimalpa de Morelos y Milpa Alta. Las mayores concentraciones de población se encuentran en las colonias populares de la parte alta de este territorio urbano, como el pueblo de San Bernabé Ocotepec, Las Cruces y Lomas de San Bernabé, o en pueblos conurbados en la misma zona. 53% de esta población se considera económicamente activa, y de ella 45% es femenina y 54.8% es masculina. De ambas, la población femenina tiene mayor registro de ocupación respecto a la masculina, y 72% del total de la población cuenta con afiliación a seguridad social. Se distinguen tres grupos de población de atención prioritaria: mujeres, niños y niñas y adultos mayores. La población femenina representa 52.2% de la total, y de este porcentaje el 81.7% tiene más de 15 años de edad. Este grupo representa 42.7% de la población de la demarcación. Algunas manzanas en los pueblos de San Francisco, en las colonias de Las Cruces y San Bernabé o Cotepec representan las mayores concentraciones de población femenina. De manera relativa, menores concentraciones se distribuyen de manera homogénea en el resto del territorio de esta demarcación. La población de niños menores de 15 años representa 19.15% del total y está compuesto en 49% de mujeres y 50% de hombres. Resulta relevante su marcada concentración en colonias populares y pueblos conurbados de la parte alta de la Magdalena Contreras, ubicada sobre el suelo de conservación, principalmente en Ampliación Lomas de San Bernabé, Tierra Unida, El Ocutal y pueblo de San Nicolás Totolapan. La población de adultos mayores predomina y se distribuye de manera inversa en la zona baja de la demarcación, en colonias como San Jerónimo Lídice, San Jerónimo Culco, Santa Teresa y Lomas Quebradas, donde en algunas manzanas representan entre 30 y 50% de la población total. El diagnóstico urbano de la alcaldía permitió identificar la falta de consolidación de áreas habitacionales, corredores comerciales, centros de barrio y el cumplimiento de la normatividad. Estos puntos orientados al uso del suelo en la demarcación. Además, es importante mencionar la limitación de proyectos de construcción de conjuntos horizontales de alto impacto con ámbito en el ordenamiento territorial y el control y la regulación de usos en asentamientos dentro del suelo de conservación. Por lo anterior, los instrumentos existentes con una visión en la planeación territorial como la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, junto con la nueva Agenda de las Naciones Unidas, pretenden servir como una guía para el desarrollo de políticas y acciones urbanas sostenibles. Dentro de las metas que marca la ENOT, se identificaron tres que van de la mano con las problemáticas de la demarcación, siendo esta la meta 3 que promete incrementar la cobertura de equipamiento, salud y educación, la meta 14 que contempla el acceso a viviendas adecuadas y con servicios básicos, mejora de barrios marginales, logrando reducir el rezago social, y la meta 17 para los instrumentos de ordenamiento territorial, buscando que los asentamientos humanos implementen políticas, planes y programas integrales que al menos el 60% de los municipios cuenten con dichos instrumentos.